El dato no se puede quedar callado ante el discurso histórico y el gesto histórico del presidente Gustavo Petro. Y evidentemente también el tema de la locución de varios líderes de la oposición, que claramente tenemos dudas de ellos, pero hay que reconocer que son oposición y en una democracia hay que tenerlos como tal. Después de que Gustavo Petro el día de ayer estuviera con los salandresanos, con los raizales en la isla de San Andrés, en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente Gustavo Petro compareció ante el Congreso de la República con motivo de la instalación de las sesiones ordinarias de este periodo legislativo. Entonces, como ve este video, él había entrado sin alfombra roja por primera vez, porque bueno, en los gobiernos anteriores, incluyendo el del gobierno de Iván Duque y de otros gobiernos uribistas, habían usado la alfombra roja. Y en este caso, evidentemente no. Este discurso que dio el presidente Gustavo Petro duró más y dirá, ¿por qué está hablando mucho? Pero bueno, ahí dio su discurso y lo que más sorprendió a la gente es que por primera vez un presidente de la República escucha la locución de la oposición, lo cual demuestra de que él respeta la democracia, respeta las leyes, aunque a algunos les duela, se escucha, porque evidentemente el oficialismo siempre debe escuchar al adversario, que no debería mostrarse como enemigo, asimismo como el adversario debe escuchar al oficialista, a su adversario, yo también, evidentemente. Vamos a colocar un pedacito del discurso del presidente Gustavo Petro. Es importante tener clara para cada congresista, para cada ciudadano, ciudadana, la posición del gobierno, qué es lo que pretende, para dónde va. Que no se puede forjar esa idea a través del prejuicio. El prejuicio no lleva sino a una muy mala política y en general a los desastres de las naciones, sino que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el entendimiento, que al final es lo específicamente humano, lo que nos separa de demás seres vivos, animales. Y por eso quiero comenzar un poco explicando qué es lo que busca el gobierno colombiano, qué es lo que le propone al país, qué es lo que le propone al Congreso, por tanto. Nosotros dijimos en campaña electoral, queremos construir de Colombia una potencia mundial de la vida. No es un eslogan de campaña como tantos, es un concepto. Realmente creemos que Colombia, en el escenario actual de la humanidad, puede ser potencia y lo puede ser alrededor de volver la vida un eje de la lucha política y social. La vida como concepto que entra en la política, que antes era un lugar común, porque quién podía cuestionar la vida, dirían parlamentos antiguos, incluso quienes no habían vivido o no habían vivido los grandes genocidios en la humanidad, las grandes extinciones de la vida en el planeta hace millones y millones de años. Uy, perdón, si escuchan un pitico ahí, estoy tratando de mejorar eso.
poco a poco ahí vamos mejorando. Pero es básicamente ese es el concepto que deja claro al Congreso, al oficialismo y a la oposición. Concepto de Colombia, potencia mundial de la vida. Como dije anteriormente, Petro, por primera vez, o sea, ese hito por primera vez que un presidente escucha a la oposición, dio la palabra y le escuchó premuramente a los señores David Luna de Cambio Radical, una persona cuestionada y muy cercana a los Char, y bueno, y toda esa parrandanga, y a María Fernanda Cabal del Centro Democrático, que no merece ninguna observación porque todo el mundo sabe cómo es la cuestión. Este es un breve fragmento sobre el discurso de David Luna de Cambio Radical. Señor presidente, señora vicepresidenta, señores presidentes de las altas cortes, señores presidentes de Senado y Cámara, señores generales, señores ministros, senadores, representantes, miembros de los medios de comunicación y ciudadanos. Presidente, lo primero, reconocerle el gesto de estar oyendo a la oposición. Eso es valioso para un país. Eso es valioso para un país que pretende reconciliarse, como también es valioso para un país y sobre todo para un gobierno oír a quienes piensan distinto. El presidente Petro en su discurso de hoy volvió a retomar la visión de convertir a Colombia en una potencia mundial de vida. Un discurso que lleva un año transitando, que lamentablemente no tiene resultados. Con él, pensamos nosotros, presidente, ha instrumentalizado a millones de colombianos y con él pretende seguir sumiéndonos en la polarización. Yo le quiero recordar, presidente, que este partido, Cambio Radical, hace oposición, pero no hace daño. Nosotros tenemos claro ¿Qué? Si Kiko Gómez fue de Cambio Radical, o Char son de Cambio Radical. O sea, Oneida Pinto de Cambio Radical. Uy, ¿no hacen daño? Uy, no, entonces, ¿qué hacen ustedes? que quien gana las elecciones gobierna, pero también tenemos claro que quien pierde las elecciones controla, no se acomoda. Y los principios y sobre todo los valores de los partidos, creo, deben ser no solamente reconocidos, sino exigidos por la sociedad. Una potencia mundial de vida, dice el presidente, pero ¿cómo es la vida que propone el señor presidente? Como usted muy bien lo dice, estamos en un momento crítico para enfrentar el más fuerte fenómeno del Niño. Pero en este Congreso, su saliente ministra no atendió ninguna de las recomendaciones que le hicimos sobre un posible racionamiento. Su saliente ministro de Hacienda, en la discusión de la reforma tributaria y posteriormente, en varios debates, no atendió los reclamos que le hicimos sobre la más baja ejecución presupuestal que tiene en este momento su gobierno. Si se deben hacer cosas, pues el presupuesto es precisamente para hacerlo de manera correcta. Entonces la pregunta que hoy nos hacemos, presidente, es ¿cuál es la verdadera independencia? La verdadera independencia consiste en que nos desliguemos del yugo de la corrupción, de personas como él, corruptas. Venga de donde venga, porque en la izquierda también hay corrupción y en el centro también, porque la corrupción no obedece de ideología política, es la condición malévola y malvada del ser humano, de la avaricia. Y por último, para terminar este video y este fragmento de discurso de María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Señor presidente Gustavo Petro,
Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo Evidentemente no es potencia mundial de la vida gracias a ustedes y a personas antes de ustedes quienes sumieron a Colombia en una guerra interminable, el cual debe cesar. Pero no crea que sea por culpa de Petro, al menos lo quieren ver de manera exclusiva. La violencia ha estado desde antes de Petro, ¿oyó? mundo tampoco se va a acabar. Potencia mundial de la vida es un eslogan muy bonito de marketing político, bien alejado de la realidad que se vive hoy. Al contrario, hoy Colombia enfrenta el peor estallido de violencia en muchos años. En estos momentos hay enfrentamientos en Argelia, Cauca. Llegan fotos tenebrosas de cadáveres en Puerto Guzmán, Putumayo. Se dice que más de 30. Acaban de lanzar una segunda granada en Jamundí Valle, en las goteras de Cali, donde la coca inunda, porque este sí es un país que se llenó de coca. Presidente, usted y sus elucubraciones basadas en lugares comunes para hablarle a los colombianos en nada ha aportado a mejorar la calidad de vida ni la seguridad. Uy, no, ahora sí, ellos son la salvación. Cuando ustedes fueron gobiernos, ¿qué han hecho? Nada. Hoy deteriorada por sus anhelos revolucionarios y su afán de darle estatus político a unos criminales que solo han fortalecido el narcotráfico, cometido masacres y aumentado la violencia. Le recuerdo que su esposo participa en negociaciones de paz y todo aquello, ¿yo? Que eso no le cueste por ahí una mandada de cambio y que, mira, José Félix, si vas a seguir hablando con Petro, vas a seguir durmiendo allá en la sala. Usted y su ministro de Defensa son responsables hoy de la extensión en cada rincón del fenómeno de violencia. Uno de los mayores fenómenos es la extorsión generalizada. Todo el mundo tiene que pagar. Señor presidente Gustavo Petro. Ese fue el fragmento. Evidentemente está haciendo un discurso, pareciera que fuera a través de las vainas estas de Twitter. O sea, hizo su discurso a base de tweets. ¿Tú qué opinas de esto? Los leo en los comentarios. Estamos en Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram y Threads. Buen día, buena tarde, buenas noches.